Hola, buenos días, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estamos desde aquí, desde la librería El Almacén del Alquimista y también desde el Rincón de Kiko, con mucho placer de tenerte con nosotros, con esta visita también que tuviste en nuestra librería completamente inesperada y hermosa. Gracias, Saraí. Bueno, un placer estar acá en este espacio. Sí, la verdad que bueno, fue el destino que que nos encontró porque estaba ahí paseando por Sevilla y de casualidad la última noche, ya por irme a mi casa y paso por esa hermosa librería, me quedé así anonadada con las cosas y bueno, de casualidad todavía estaban abiertas y bueno, y nos pudimos conocer, así que bueno, un placer, la verdad que muy contenta. Sí, Cecilia es psicóloga y astróloga profesional. También ella tiene especializaciones en el campo de la astrogenealogía, de la biodescodificación, del tarot también, ¿no? Del tarot, ¿cómo lo llamarías tú? El tarot Tarot de sistémico el tarot transgeneracional. sistémico transgeneracional. Y bueno, estamos hoy aquí para hablar sobre un tema que debería concernirnos a todos, puesto que todos tenemos salud y enfermedad, ¿no? Y es Mm. este libro tan genial que se llama Biodescodificación Astrológica, el código de los síntomas en la carta natal. Está recién salido del horno aquí en España y y bueno, pues Cecilia, ¿nos puedes hablar un poco sobre este libro? ¿Cómo fue que te surgió esta idea de combinar biodescodificación y astrología? Porque todos sabemos que, bueno, ya la astrología de por sí tiene su rama de la astrología médica, ¿no? Pero ya Sí, trabajarlo con la biodescodificación. es distinto, sí, sí, es distinto. Bueno, a ver, yo soy un poco una, perdón, una fanática de la astrología. Yo empecé con astrología predictiva, o sea, tradicional. Seguí con astrología arquetipal, después me fui a la astrología psicológica, transpersonal, hice mundana, hice médica, o sea, pasé por todos lados hasta que llegué a la astrogenealogía, me enamoré y bueno, me dio que me especialicé en la astrología psicológica y la astrogenealogía. Y, y bueno, yo soy terapeuta sistémica, consteladora, biodecodificadora. Empecé a formar en biodecodificación como en el año 2018, 2019. Me seguí perfeccionando y realmente no, o sea, no era mi intención crear algo, una fusión, no, no lo veía de esa manera. Em, sí que fue orgánico que empecé a implementarlo. O sea, como yo hacía biodecodificación, entonces cada vez que tenía una consulta o mismo con mis pacientes, em, era para mí normal que cuando me traían alguna temática de salud, decodificarlo, ¿no? Buscar el sentido detrás de ese síntoma y ir a la carta natal, ¿no? Para buscar dónde habían quedado esas programantes, se les llama, ¿no? Esas circunstancias dolorosas, conflictivas, complejas, para ver cuál era la relación y cuáles eran las emociones o los conflictos que había que trabajar y que había que liberar, ¿no? Fue espontáneo. Yo doy, bueno, formaciones en astrogenealogía y creé, unos años atrás, una clase, ¿no? Como para orientar, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa si nos viene en consulta una persona con un tema de salud? Entonces ya empecé a mechar con la astromedicina, con la biodecodificación y armé una clase, ¿no? Una clase como para orientar cómo yo lo trabajaba. Y también en mi formación de astrología psicológica. Y era como, viste, ahí como pinceladas, ¿no? Pero no lo veía como un método, ni mucho menos. Y siempre me decían, qué interesante esto, qué interesante esto. Y yo en broma decía, sí, algún día va a ser una formación. Pero yo no lo decía real, o sea, yo no pensaba que iba a ser realmente una formación. Yo no me veía creando algo así como, wow, ¿no? Y bueno, y la verdad es que se fue dando, yo fui buscando escuelas que enseñaran biodecodificación astrológica o biodecodificación astrología, fui buscando y no encontré, me encontré un vacío absoluto, alguna que otra persona que lo combinaba, pero de una forma así como no consistente, no contundente,
Y bueno, eso, fue como que, ay, qué lástima que nadie lo da, qué lástima que nadie lo da, ¿no? Y bueno, me pasó que hace un par de años contacté con una persona que se dedicaba de alguna manera a astromedicina, con medicina china y otras cosas más. Y yo sentía que, a ver, lo que había en la comunidad astrológica le faltaba contundencia y nadie lo abordaba desde la biodecodificación. Entonces dije, vamos a investigar, vamos a hacer investigación. Entonces, el año pasado, en el 2022, estuve todo el año probando, ¿no? El método. En realidad, tampoco era un método todavía, o sea, lo que yo venía investigando, lo fui probando, porque yo quería tener una buena casuística, ¿no? Entonces empecé con mis alumnas de los cursos, las invitaba, a las que tenían alguna temática de salud que querían trabajar de forma gratuita, a tener una entrevista donde, bueno, yo les hacía un cuestionario, ellas llenaban un cuestionario con todo un montón de información, yo les analizaba su carta en función a sus síntomas, decodificaba el síntoma y en función a todo lo que ellas me habían enviado, analizaba esa información y buscaba en su carta natal, ¿no? Si se encontraba algo en relación a eso. Y después en la entrevista, charlando, terminaba de definir cuáles podían ser las causas emocionales detrás de los síntomas. Y era un encuentro completamente gratuito, a cambio de que ellas donaran su caso para poder yo investigar. Y, y así tuve todo el año haciendo 2, 3 entrevistas a la semana, o sea, hice aproximadamente 100 casos, lo cual no es menor, digamos, fue un gran trabajo. Y les fui terminando de dar forma y podríamos decir que creé una metodología, de alguna manera. Yo lo que trabajo, yo tomo aportes de la astromedicina, pero la diferencia fundamental con la astromedicina es que la astromedicina, incluso la astrología ayurveda, porque yo también pasé por ahí, por ayurveda, por un poquito de medicina china, fui pasando por otros lugares, otras escuelas, incluso flores de Bach, y todos apuntan a que el síntoma es un problema, es una dificultad, es una disfuncionalidad, es algo a erradicar. ¿Mm? Y ahí está la diferencia fundamental con la biodecodificación, porque la biodecodificación sostiene que el síntoma es la solución a un conflicto, ¿entendés? No es algo que hay que sacar, es algo que hay que interrogar. El síntoma es la llave a nuestro inconsciente. ¿Mm? Entonces partimos de supuestos completamente distintos, porque desde un abordaje que yo no digo que sea malo, es completamente válido y que yo creo que se pueden integrar muy bien, pero desde un abordaje, no, bueno, hay algo desequilibrado, hay algo que funciona mal, hay que ajustarlo. Eso sería la medicina, la astromedicina, incluso los abordajes holísticos. La biodecodificación rompe con eso. Dice, no, el síntoma es un aliado. El síntoma es la brújula para ver qué hay detrás. Entonces viene una persona, no sé, con una artrosis. Y uno diría, ay, qué feo, pobre, ojalá que se pueda sacar esa artrosis, ojalá que pueda, ¿no? Volver a un estado de plenitud y de bienestar. No, interroguemos a la artrosis, porque lo que ese síntoma, artrosis, psoriasis, lo que sea, gastritis, lo que ese síntoma nos está diciendo es que hay un conflicto de índole emocional, hay una dificultad que la persona no pudo resolver por otros medios, no pudo resolverlo desde lo mental, no pudo resolverlo desde lo emocional y terminó haciendo carne. Entonces, el cuerpo grita lo que la mente calla, ¿no? Hay conflictos profundos, inconscientes, ¿sí? Muy, muy arraigados y que encontramos que tienen una base en la infancia, ¿sí? Traumas en la infancia o situaciones que vienen del árbol genealógico. Esos son como los grandes momentos. Entonces necesitamos aplicar una astrología que sea psicológica, especialmente orientada a lo emocional, ¿sí? A la gestión emocional, o sea, bien psicológica. Transpersonal también, porque nosotros cuando hablamos de astrología psicológica, humanística, en realidad es la astrología junguiana, la astrología transpersonal, ¿no? Que hablamos de sincronicidad, hablamos de luces, sombras, proyecciones. Pero bueno, yo como psicóloga también trabajo mucho desde lo que es gestión emocional. Cómo gestionamos nuestras emociones. Nos enojamos, nos entristecemos, duelamos, resolvemos, tramitamos nuestros traumas o quedan encapsulados en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, es una astrología que si bien toma todos los aportes de Dane Rudyard, de Liz Green y de todas estas escuelas maravillosas,
Yo también lo trabajo de una manera, no sé, como sería más psicológica, digamos, desde lo emocional. Y también, como muchos conflictos, no todos, pero muchos tienen una raigambre transgeneracional o sistémica y también prenatal, entonces yo incluyo lo que es la astrología prenatal y la astrogenealogía, ¿sí? Especialmente en esos conflictos. O sea, tenemos que buscar dónde se instaló el conflicto, si fue en la infancia de la persona, si fue durante el embarazo de mamá, digamos, que eso tiene que ver con la astrología prenatal, o si fue en el árbol genealógico. Entonces es una astrología bastante integrativa, bastante completa, ¿no? Digamos, es un abordaje, bueno, tiene lo suyo. Claro, todos nos sentimos identificados con que en nuestra familia se repite ciertas situaciones, ¿no? Como enfermedades clásicas, ¿no? En mi familia es propensa a la diabetes, ¿no? Ah, La bisabuela lo tuvo, la abuela lo tuvo, en fin, y los tíos lo tienen. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que todos nos claro, sentimos. hay algo ahí. Claro, hay algo ahí, ¿no? O sea, la diabetes tiene varias codificaciones, porque el tema es que, a ver, el conflicto se codifica en el cuerpo, ¿sí? Hay un código. Codificar quiere decir, pues es el código de los síntomas de la carta natal, ¿no? ¿Cuál es ese código? Ese código tiene que ver con ciertas particularidades que cada órgano, cada parte del cuerpo, esto tiene que ver con las capas embrionarias, endodermo, mesodermo, ectodermo, o sea, hay toda una teoría de fondo que es la teoría del doctor Hammer, que yo le enseño. Em, Cada parte del cuerpo, si es un sistema, si es otro, está relacionado con ciertas tendencias a ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, hablas de diabetes. Bueno, hay dos sentidos biológicos típicos dentro de la diabetes. El primero tiene que ver con la dulzura, ¿no? Porque tiene que ver con la glucosa. Entonces, la glucosa es dulce, es dulzura. Dulzura simbólicamente representa el amor, porque acá hay un simbolismo que hace el cerebro, que hace nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con el amor, algo que ver con la dulzura, ¿sí? Entonces, acá lo que habría que estudiar en el árbol es cómo son los estilos de apego en la familia, cómo se sienten los niños con mamá, con papá, si hay amor, si ese amor lo pueden integrar, porque es como que la célula dice, no, o sea, no integremos este amor, no pasemos esta glucosa a la sangre, ¿no? O sea, a la célula, queda en la sangre. Esa es la primera decodificación. Y la segunda posibilidad es que como esa glucosa se transforma en energía, esa energía rápida, ¿sí? Accesible para poder enfrentar desafíos, peligros, ¿sí? Entonces también puede haber una cuestión relacionada a los peligros, a los miedos. Entonces, ahí lo que primero hacemos toda una investigación, una serie de preguntas, y después en la carta natal, si es una cuestión a nivel más emocional, por ejemplo, me voy a centrar bastante en la luna, luna, casa 4, ¿no? A ver, ¿qué pasó ahí? Respecto al amor, respecto a la contención, a la protección, a la seguridad. Venus también podemos trabajar. O en el otro caso, ¿no? Si es una cuestión más de defensa, de necesito esta energía para poder defenderme porque viene un depredador, voy a buscar cómo está Marte, que es nuestro sistema de defensa. Voy a buscar si hay un Plutón muy fuerte, por ejemplo, un Plutón en oposición al Sol, en oposición a la Luna, a Venus, ¿sí? O sea, ciertos indicadores astrológicos que me podrían hablar de peligro. Peligro que haya vivido, como esto se viene repitiendo, que lo haya vivido la bisabuela, ¿entendés? Y tenemos que hacer preguntas, investigar ese árbol. Entonces no es solo la carta, porque la carta sola son símbolos, ¿no? Es como cuando sacamos una carta de tarot, puede significar montones de cosas. Es la carta en relación a esa persona, a ese árbol, a esa historia, ¿no? Y ahí vamos decodificando. Y lo interesante es que hay un cierto estilo psicoemocional, yo le digo, ¿no? Porque hay creencias que se instalan en la familia o que se instalan en la infancia y hay un modo de responder a nivel emocional. Por ejemplo, me cierro porque tengo miedo que me lastimen. Por ejemplo, me enojo, pero no resuelvo. Por ejemplo, me guardo ese enojo porque, no sé, tengo Marte en Libra, entonces está mal enojarse, hay que quedar bien, entonces me lo guardo y después exploto. Aprendemos ciertas formas de resolver esas situaciones, afrontar la vida. Entonces, a veces me preguntan, bueno, pero ¿puedo sanar? En realidad, si el síntoma te está resolviendo ese asunto, esa situación, ¿sí?
si ese asunto vos lo podés resolver de otra manera, ese síntoma cae por su peso, porque ya no lo necesitas, ¿entendés? Ya no se necesita más. Entonces, en un principio, teóricamente se podría, de hecho, muchísima gente sana un montón de síntomas. Por ejemplo, yo tenía una rinitis tremenda años atrás, pero vos no sabés lo que era esa rinitis. O sea, una época como ahora, de cambio de estación, otoño, primavera, era tremendo. Ya no la tengo más, la decodifiqué. Otra vez una alumna me decía que le había salido como una especie de vitiligo en los ojos, en el cuello. Él solito, adolescente, a los 15, 16 años, se decodificó y nunca más lo tuvo. Entonces, por ejemplo, tengo casos de psoriasis, tengo casos de fibromialgia, tengo casos de cáncer, ¿no? Que lo han decodificado, pero el tema es que siempre tenemos que apelar a que tiene que haber un compromiso con nosotras mismas y nosotros mismos. Tenemos que realmente animarnos a hacer ese trabajo interior, de revisarnos, de ver qué cambios yo tengo que ejecutar en mi vida, ¿no? A veces estamos en ciertos contextos o en cierto tipo de relaciones, ¿no? Que nos hacen daño, que siguen repitiéndose esos patrones. Entonces, esa es la propuesta de la biodecodificación, ¿no? Ir profundo dentro nuestro o dentro de nuestro árbol para revisar lo que hay que cambiar y tenemos que hacer un gran trabajo profundo de cuestionar esas creencias, de aprender nuevos hábitos emocionales, nuevas conductas, rodearnos de otro tipo de entorno. O sea, es realmente un cambio de vida, podríamos decir. Y la carta natal nos allana tanto el camino porque nos da tanta claridad. Es que es un mapa, lo sabes muy bien, vos que sos astróloga. Es un mapa de nuestra psique personal y es un mapa de nuestro árbol genealógico. Así que, bueno, es un lindo desafío, o sea, nos convoca internamente a hacernos cargo, ¿no? De nosotros mismos. Sí, Cecilia, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, también me gustó mucho que en tu libro manejas muchos ejemplos y además también una serie de cuestionarios, ¿no? Una serie de cuestionarios para que tú digas, a ver, en qué momento pasó esto, ¿no? Y te retrotraigas también por ejemplo, de hace 10 años, por ciclos, ¿no? ¿No? Que se Mm. repetía, pues, a lo mejor un patrón, ¿no? Es bastante Absolutamente, interesante. sí. Sí, en el libro, bueno, me muteé, perdón. Empiezo explicando qué es la biocodificación, las leyes de Hammer, y lo trabajamos a través de la astrología, ¿no? Porque es necesario decodificar, endodermo, las capas embrionarias, ¿no? Bueno, empiezo con toda esa parte. Y después trabajo el capítulo 2 con los tres programantes. Y es esto que vos decías, ¿no? Trabajamos con el transgeneracional, el proyecto sentido y la autobiografía, o sea, estos distintos momentos. Y ahí aparece toda la explicación, ¿no? Perdón, de los ciclos biológicos. ¿Qué son los ciclos biológicos? Bueno, básicamente que hay ciertas situaciones, podríamos llamarlas traumáticas. El doctor Hammer hablaba del bioshock, ¿no? Un shock emocional, inesperado, dramático, que produce un impacto biológico, un impacto somático, ¿no? Bueno, hoy día se sabe, porque hubo otros desarrollos posteriores al doctor Hammer, como el doctor Salomón Selam, bueno, Enrique Corbera, Christian Fresh, Claude Sabat, ¿no? Que son un poco los continuadores, los que crearon la biodecodificación, le pusieron distintos nombres. Hoy día se sabe que no es solamente un evento absolutamente traumático y desgarrador, a veces también son una acumulación de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, de desvalorización, o a veces son justamente hoy día en psicología se dice que el trauma no es solo lo que nos pasó, sino también lo que no nos pasó, ¿no? Haber quedado, por ejemplo, solos, lidiando con un montón de emociones, con un duelo. Imagínate, no sé, ser una criatura, muere tu abuelita, que es tu amor absoluto, que fue tu protectora, y vos no encontraste ese apoyo de mamá, de papá, ¿no? Eso también es traumático. O sea, a veces creemos que el trauma tiene que ser algo o, ¿no? Como, qué sé yo, una tragedia, y a veces puede ser una situación capaz cotidiana, dolorosa, en la que o te hicieron bullying en la escuela y no encontraste ese apoyo en el hogar, en la familia. Entonces, bueno, estas situaciones se llaman programantes. Y lo que vos estabas comentando es que es interesante que estos programantes se expresan en determinados momentos de nuestra vida. Por ejemplo, si esto me pasa a los 8 años,
A veces, a los 16, ¿sí? 8 por 2, 16, tenemos una experiencia de índole similar. Por ejemplo, un abandono, me deja mi novio, no sé, mi mejor amiga de la escuela se muda y me quedo sola en la escuela, ¿entienden? O sea, pasa algo de índole similar que es como que nos remite a ese trauma. Y así, Es entonces una lo que encontré, oportunidad, ¿no? Para solucionar. eso, Es, exacto. Y el síntoma aparece generalmente en fechas que están ligadas, ¿no? Que tienen una relación con ese evento primordial. Por eso buscamos también ese evento primordial en la infancia o en el árbol. Esos son los ciclos biológicos memorizados, que también los vemos a la luz de los tránsitos, de los ciclos planetarios, porque a veces encontramos que hay ciclos de Saturno, hay ciclos de Júpiter, o hay ciertos tránsitos, ¿no? O sea que es muchísimo lo que podemos aportar. Y bueno, después en el capítulo 3 hablo de la decodificación de los 12 signos, ¿no? O sea, me pongo a, bueno, a explicar primero los elementos, cuáles son las emociones que más se relacionan a los elementos, como ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, la tierra tiende más al miedo, son más conservadores, el fuego tiende más a la ira, ¿sí? El agua tiende más a la tristeza, a la melancolía. Y después la decodificación de los 12 signos, ¿no? Como para que entendamos cuáles son las dificultades y las necesidades, porque siempre tenemos que entender que cuando hablamos de conflicto emocional, hubo una necesidad no atendida. Por ejemplo, una luna en Tauro necesita estabilidad y seguridad. Capaz una luna en Acuario no necesita tanto eso. Necesita comunicación, apertura, pero a luna en Tauro que la estás constantemente sacando de su lugar conocido o que le estás apurando y capaz eso la resiente, ¿no? Entonces tenemos que entender que cada energía tiene sus talón de Aquiles, digamos, y sus tendencias, ¿no? Así que bueno, ahí hablo de la codificación de los signos, después hablo de los planetas y de otros indicadores astrológicos, ahí como funciones, ¿no? Como bueno, Marte nos defiende, es como un poco el defensor, es como nuestro sistema de seguridad. La Luna, también estos son desarrollos que yo hice, ¿no? Que la Luna quedan grabadas las memorias del árbol y las memorias de la infancia. Entonces, lo que envío se llama programas inconscientes de supervivencia, quedan guardados en la Luna. Esos fueron, bueno, algunos desarrollos que yo fui haciendo. Bueno, y después en el siguiente capítulo decodificamos, hacemos una decodificación, bueno, general, digamos, rápida, pero vamos por los distintos síntomas, los distintos sistemas, ¿sí? Viendo posibles, porque hay muchas, ¿no? Posibles causas emocionales y qué relación con los planetas puede llegar a ver, con los emplazamientos planetarios. Y bueno, y en el último capítulo son casos, algunos casos famosos y algunos casos de personas que atendí, digamos, que me autorizaron eh, para contar su historia. Y bueno, y en el último caso hablamos un poquito del abordaje, de nuestro rol profesional, de cómo acompañar el cambio de creencias, el cambio emocional, qué preguntas les vamos a hacer a la persona. Les cuento algunos protocolos que se pueden utilizar, como para también acompañarlo desde lo vivencial. Sería una especie de manual, ¿no? Manual como para estudiantes o astrólogos que quieran dedicarse a esto, ¿no? O incorporarlo como una herramienta más de consulta. por supuesto que sí. Y también una cosa que me está encantando del libro es que tienes una perspectiva holística, ¿no? O sea, también manejas un poco sobre los diferentes cuerpos, ¿no? Que nos componen, en fin. Eso también me gustó mucho la parte de la introducción, ¿no? Y cómo Mm, dices que una enfermedad, la enfermedad se presenta también ya cuando en los otros cuerpos ya han estado como tocados, ¿no? Y haces esa comparación entre Tauro y Escorpio, ¿no? O sea, Escorpio que al final de cuentas son las emociones que uno retiene, que no ha sabido procesar, que no ha dejado fluir, que se estancan, se pudren, y pues en Tauro está el otro eje de la manifestación, ¿no? Donde toma cuerpo eh, aquello. exactamente, sí, exactamente. O sea,
lo corporal ya es el estadio final. O sea, primero tuvimos la oportunidad de gestionarlo con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Se producen cambios energéticos, ¿no? También, porque, digamos, si yo tengo, por ejemplo, creencias negativas, ¿no? De que no valgo nada, es obviamente esa creencia, ¿no? De que no valgo nada, de que nadie me va a querer por quien soy, de que tengo que agradar a los demás para que me quieran, por ejemplo, ¿no? Que son creencias que obviamente están arraigadas o se instalaron en base a situaciones traumáticas, en base a dolores, heridas infantiles, ¿no? Aquella vez que papá me dijo tal cosa, aquella vez que mamá no estuvo en la escuela cuando me pasó tal situación. Entonces, lógicamente no es solo una creencia que de casualidad la tuve, ¿no? Hay toda una historia detrás. Eso Jung le llama complejos, ¿sí? Nuestro inconsciente está en estos complejos que tienen como base un trauma, una situación dolorosa, una herida, y alrededor se van, ¿no? Anidando distintas experiencias que lo van engrosando, ¿no? Entonces, esas creencias producen emociones y esas emociones producen creencias, ¿no? Y eso también cambia nuestro estado energético, anímico, porque eso también nos produce como una baja de energía, como nuestro sistema inmune va deteriorando, y eso termina impactándonos a nivel físico, ¿no? De todas formas, no solo trabajamos con decodificaciones de enfermedades físicas, también podemos decodificar otros problemas, por ejemplo, problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas vinculares, problemas con el dinero. Yo trabajo un montón, ¿no? Con personas que tienen dificultades con el dinero, problemas profesionales, accidentes. No sabes cuántos accidentes tienen detrás una raíz emocional, ¿no? Un conflicto, ¿no? Por ejemplo, me caigo en la calle y tengo que estar un mes en la cama. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Cuando te caíste, ¿no? Ah, no, bueno, porque de repente, no sé, me acuerdo de un caso, necesitaba para estudiar para un examen y mi jefe no me daba los días de estudio. ¿Y qué pasaba ahí, no? Bueno, una estructura súper capricorniana, súper rígida, súper estructurada, una persona que estaba sosteniendo todo, sostenía a su madre, sostenía su hogar desde muy pequeña. Entonces, ahí ya vemos como toda una estructura de sostengo, 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 ya no puedo sostener más, y la única manera de poder tomarme ese tiempo para mí es caerme y romperme el pie, ¿no? Entonces vemos que, o sea, se manifiesta de un montón de maneras nuestros conflictos. Es verdad. Me hiciste recordar el caso de una chica muy famosa en TikTok que se llama Chingu Amiga. No sé si habrás visto algún video de ella, de una coreana. No. Es una coreana. Ah, Y bueno, ella se fue a vivir a México y imagínate el cambio entre Corea del Sur y nuestra cultura latina, ¿no? Completamente. Y dice que en Corea, como son tan exigentes con el tema del estudio, de tener un buen trabajo, etcétera, etcétera, pues ella cuando estaba allí y estudiaba tantísimas horas, iba en el camión y decía, ojalá que me pase algo para poder descansar, para poder dormir. ah, Y le dio, no sé cómo un burnout o algo así en sí, inglés. O sea, burnout. se quedó casi sin poder, más bien sin poder moverse, alimentada solamente por suero. Y ella casi cada vez que va a Corea, que regresa a Corea y pasa ahí mucho tiempo, se le vuelve a activar todo eso, ¿no? O sea, y dice que le pareció súper fuerte que cuando ya había cogido el avión de vuelta a México, ya en el avión sí pudo comer lo que le ofrecieron, pero estando Mm. en Corea, ¿no? Y que su padre, de hecho, la mandó a vivir fuera por una cuestión de salud, ¿no? Absolutamente, pero este es buenísimo el ejemplo. Y como vemos que también a veces, por más de que una haga un trabajo interno, a veces el entorno afecta mucho. Yo a veces digo, ¿no? Como, no, bueno, porque yo, no sé, me dicen, no, bueno, porque yo ya adopté una actitud distinta y sin embargo los síntomas siguen iguales. A ver, contame, ¿vos qué haces de tu vida? ¿Con quién estás? ¿Con quién te rodeas? Y ahí vemos que a veces hay estresores del entorno, ¿no? Bueno, la cultura, el trabajo, el jefe, un compañero, y a veces realmente, por más que hagamos un trabajo interno, tenemos que cambiar ese entorno. Por ejemplo, me acuerdo un caso de una chica que en el trabajo
los compañeros la descalificaban, la desvalorizaban constantemente y ella se empieza a quedar sorda, a no escuchar. Empieza a quedar sorda, le agarra una tinnitus que tiene constantemente como si fuera un pitido en el oído, y dice, no puedo escuchar, no puedo escuchar, y me pasa más cuando estoy en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a veces la solución es, bueno, cambiate de sector, cambiate de trabajo. Por supuesto que primero tenemos que apelar a un trabajo interno, ¿no? Por ejemplo, poner límites, por ejemplo, no sé, cambiar nuestra actitud ante ciertas situaciones, pero sí que es verdad que no podemos evitar que el entorno nos afecte, la cultura, las personas, y eso también es parte como del compromiso, ¿no? Bueno, si yo quiero estar bien, a veces tengo que hacer sacrificios, ¿sí? Porque también tenemos límites, a veces no tenemos el carácter para rebelarnos ante una cultura, ¿no? Que tiene estas características. Entonces, bueno, sí, por supuesto que tratamos de que la persona encuentre los medios para decir, bueno, yo pongo mis límites, lo hago a mi manera, pero si la persona no lo encuentra, a veces lo mejor es buscar un lugar donde se encuentre cómoda, ¿no? Eso también es parte de nuestro camino. Por supuesto, como ella, que a lo mejor tenía una familia que la amaba, que la respetaba sus ideas, pero imagínate, es poner un pie fuera de tu casa y de pronto ver un montón de anuncios que apelan a que te tengas que hacer cirugías, en fin, todo lo que maneja ella, ¿no? Que si no tienes dinero, pues no eres nadie, etcétera, etcétera. Y pues la solución, ¿no? Fue para ella cambiarse de cultura, no solo Exacto, y de... fíjate cómo el cuerpo resuelve, ¿no? El síntoma, cuando está en ese contexto, le resuelve. Por eso vemos que no es levantar el síntoma. Si ella fuera un médico tradicional, le darían pastillas, le darían cirugías, ¿no? El tema es interrogar ese síntoma. ¿Qué me está queriendo decir? El no poder comer, el no poder tragar, el no poder esto, el tener que terminar en cama, el terminar en esa situación. ¿Qué me está queriendo decir? ¿No? Que yo me rehúso a tragar este bocado, ¿no? De biodecodificación sería que tragar este bocado, a tragarme esta situación. No quiero, me hace mal, me intoxica, es un entorno que me hace mal. Entonces ya no como. A veces algunos trastornos de conducta alimenticia, por ejemplo, en algunos casos la anorexia, tiene este trasfondo, ¿no? Esto no ¿Y lo quiero cómo tragar. sería en astrología la anorexia? ¿Cómo la verías reflejada en una carta natal, por ejemplo? Bueno, son muchas implicaciones, por supuesto, porque no todos los que tengan esos planetas en determinados signos y siendo esos aspectos significan, ¿no? Pero Claro. algo que tú hayas notado, como que eh, Mira, yo veo he visto muchas lunas en Aries con problemas de anorexia o que limitan mucho, bueno, Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? Es una luna en Aries conjunción Marte. Em, Primero que lo que es alimentación es bien lunar, la tenemos que ir a ver a la luna, ¿no? Em, y hay algo de un rechazo, en muchos casos, no digo que sea la única posibilidad, ¿sí? Pero hay como un rechazo a alimentarme con este alimento. Ese alimento simbólicamente representa el amor. ¿Cuál fue nuestro primer alimento? El pecho materno. ¿Mm? O sea, el mismo cuerpo que me alimentaba era el cuerpo que me daba amor, que me protegía. Entonces tiene mucho que ver con las historias con nuestra madre, con nuestro padre, en el hogar, ¿sí? Hay, por ejemplo, desde el psicoanálisis, se habla mucho de que en la anorexia hay como una forma de asumir el poder, ¿no? Como que es como decir de alguna manera, bueno, esto lo puedo controlar, esto es algo de mi vida que puedo controlar, ¿no? eh, Capaz una madre muy controladora, muy manipuladora, un padre, ¿no? Entonces a veces vemos una luna Plutón. Entonces es una forma de poner una distancia y decir, bueno, en mi cuerpo nadie se mete, porque si yo no me quiero alimentar, nadie me alimenta. Esto es una posible decodificación, por eso siempre es el caso a caso. Yo lo que hago no busco el síntoma en la carta natal. Eso también es una diferencia con la astromedicina. Porque no es que ujú, vamos a buscar el síntoma, por supuesto que el síntoma nos orienta, pero vamos a buscar la causa emocional detrás del síntoma. ¿Entendés? Para eso primero tenemos que hablar con la persona, tenemos que interrogarla, tenemos que ver qué pasó, qué estaba pasando cuando aparece ese síntoma, para ver cuáles fueron los conflictos, las emociones, y ese conflicto lo voy a buscar en la carta natal. ¿Mm? Esa es una diferencia bueno, fundamental.
Bueno, Cecilia, pues muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Esperamos tenerte pronto en Sevilla haciendo alguna formación, que estamos barajeando posibilidades, ¿no? Sobre biodescodificación astrológica, que sería un tema fenomenal y en el que seguramente yo estaría allí apuntada. Y también tarot sistémico, ¿no? Que en otra ocasión hablaremos sobre el que merece Sí, una charlita. ojalá se pueda concretar algo y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir y bueno, gracias a toda la gente que escuchó la charla. Espero que esto, bueno, les despierte la curiosidad, ¿no? De seguir investigando y bueno, y la posibilidad también de sanar, no sé si sanar la palabra, pero bueno, de conectar con nosotros mismos, ¿no? Para ver de qué manera nos podemos dar esa ayudita, ¿sí? Y vivir una vida más plena, de eso se trata, de vivir con mayor plenitud y mayor bienestar. Así que muchas Ah, gracias. gracias a ti, Cecilia.